98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Cerca de 4.000 millones de dólares habría perdido el Estado ecuatoriano por glosas que la Contraloría General del Estado dejó caducar. ¿Esta institución dejaba de hacer procesos de control a conveniencia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mauricio Torres, Contralor General del Estado. Contralor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Doctor, usted informó que tras una evaluación interna de la institución, se presuma que hubo cerca de 4.000 millones en glosas que se dejaron caducar o que caducaron en anteriores administraciones. Para empezar, doctor, ¿cómo es que las glosas se dejan caducar? Es decir, ¿la ley no obliga a las personas glosadas a pagarle al Estado ecuatoriano lo que le deben? Por supuesto, a ver, las glosas y también sanciones administrativas, porque y también órdenes de reintegro que tenemos, serían las tres en esta importancia inclusive. Prácticamente fueron o salen de un examen de auditoría, ¿no? Se derivan de ahí al determinar responsables, tenemos administrativas y civiles. Las civiles son estas, la orden de reintegro o la glosa. En el momento que se hace un examen, tienen 180 días para aprobar el examen. Es del artículo 26, que es una de las caducidades. Lo sorprendente es que varios directores que aprueban ese examen, debería hacerlo antes de 180 días. Lo aprueban en 900 días, lo aprueban en 400 días. O sea, no estamos hablando de 1 o 2 días después, sino de años después. Entonces, es algo muy raro. Otras de estas mismas van, en cambio, a las direcciones que son de responsabilidades, de revisiones o de predeterminación y se las guardan. No entregan a las personas, a los analistas para que puedan revisar. Y otras, entregados a los analistas, también se las guardan y nunca salen. Salen luego del tiempo que tenían para hacerlo. Entonces, esto ha determinado en la auditoría interna que hicimos a las tres direcciones varios tipos de responsables, administrativas y civiles, y también tenemos que enviar esto a la Fiscalía para que investigue. Justamente le escuchaba a usted en una entrevista que decía que entre esos casos se investigaban unos 12 millones de dólares, que estaba mal hecho el examen y no llegaba a ninguna conclusión. Usted dijo, esto ya fue entregado a la Fiscalía, que deberá investigar a los auditores. También hallaron un informe sobre una contratación del ECU 911 en tiempos de Carlos Polit, que llegó al despacho y de repente desapareció. Este caso también fue enviado a la Fiscalía. Ahora, ¿se puede identificar entonces a los responsables penales de los funcionarios que no realizaron bien su trabajo, que como usted dice, se guardaron estos procesos por muchísimo tiempo? Por supuesto, están identificados los servidores que tuvieron o que participaron en todo esto. Adicional, estos 4.000 son de lo que tiene que ver con caducidades, ¿sí? Aparte, tenemos esos exámenes de auditoría que se hicieron mal y que no encontraron nada cuando hicieron los exámenes. Solo faltaba ponerles felicitaciones, siga adelante, en una contratación de 12 millones de dólares. Hicimos un examen nuevamente y determinamos que los auditores se equivocaron. Esas equivocaciones a veces no son gratis. Entonces tienen que responder también ante la justicia. Me imagino que ya no trabajan en la Contraloría. No, ya no están ahí. Y estas personas están ya siendo investigadas. Adicional a eso, es otro caso también. O sea, son varios casos de lo de aquí, porque ese de 12 millones es un caso. Hay 3 casos de los mismos, parecidos, en otras entidades con otros millones de dólares, que igual los auditores no encontraron nada. Y nosotros, en cambio, al hacer el examen, determinamos que existen algunas situaciones que ameritan una investigación. Ya no podemos, lo que está juzgado, pero en cambio sí podemos revisar la actuación del auditor. En el otro caso, existe un informe del ECU 911 en el año 911 en el año 2016, en donde el informe existe, se entrega ya para la aprobación, creo que es del Contralor, en ese entonces. Carlos Polit. Sí, Carlos Polit. Y desaparece el despacho. Nunca más se volvió a ver ese examen. Y así hay otros también, en direcciones provinciales. Tenemos en la Dirección Provincial de Esmeraldas el mismo caso, de años casi similares aproximadamente.
¿Se está haciendo un análisis en cada una de estas dependencias? Por supuesto, estamos haciendo el análisis de esas personas que también aprobaron los informes luego de los 180 días, porque nos da pena que el auditor muchas veces tiene que sacrificar horas de la familia por entregar en los días que está previsto. La falta de personal nos hace que trabajen varias veces en 2 o 3 exámenes al mismo tiempo, y estas personas se quedan hasta la noche despachando, y viene la persona al haber entregado a tiempo y se lo guarda el examen y lo firma después de 2 años. No sé, eso ya es como algo usted dice, que... esto no es gratis. No. Ahora bien, luego de esta noticia, en redes sociales empezaron a circular algunos casos de pequeñas glosas en las que la Contraloría ejerció todos los procesos necesarios para cobrar montos de $500 o incluso menos, que tienen que pagar igual, así sea el monto pequeño. Pero, sin embargo, ahora vemos estos montos que usted menciona que son exorbitantes, que son grandísimos y que el Estado no puede cobrar. Es decir, el control se hace de manera adecuada para casos que pueden resultar incluso insignificantes, mientras que para esos montos enormes no se realizaban los procesos de responsabilidad y cobro adecuados. Lastimosamente es así, no se priorizaron cantidades, porque en este caso habría que priorizar montos altos a los montos bajos. No quiero decir que el que debe $400 o $800 debemos perdonarle, por supuesto, pero en una etapa donde va a caducar algo, creo que hay prioridad en los millones de dólares sobre un monto de $500 u $800. Sin embargo, no, prefirieron los montos bajos y no sacaron los montos grandes. Entonces, todo esto también, adicional porque también comenzó, después de que comencé a dar declaraciones, comenzaron a confundir que los 4.000 millones se quemaron en el incendio. No, los 4.000 millones los tenemos ahí. Los expedientes están ahí. Podemos determinarlos quiénes son y cuáles están ahí. Lo que se quema en el incendio son otras investigaciones que estamos haciendo. Documentos, por ejemplo, de desvanecimientos de glosas. Tenemos una de $9 millones que desvanecieron. Hay un delito clarísimo. Y claro, es el mismo modus operandi como desvanecen el de 110 de Claro. El mismo modus operandi. Con los mismos autores inclusive. Cuando vamos a revisar el documento original, me dicen está quemado en el incendio. Pedimos las computadoras para revisar si es que tienen una información de quiénes utilizaron. Teníamos el dato de informática, quiénes tienen las computadoras de esas personas que cuando estuvieron en funciones también se han quemado. ¿Pero hay manera de esa información recuperarla? ¿No hay tenemos información digital, la mayoría, sí. Lo que no tenemos es el original, pero tenemos digital. Se han acercado muchos servidores a comentarnos muchas cosas. Estamos obteniendo información valiosa sobre lo que ha pasado previo al incendio. Pero ahora, a ver, usted comenzó las investigaciones a finales de 2023, ¿verdad? Así es. Después de ser posicionado tras un concurso de méritos de oposición con el que reemplazó a Carlos Riofrío. En ese entonces anunció el inicio de auditorías internas en la Contraloría para justamente determinar estos posibles errores, digamos, errores entre comillas, en investigaciones pasadas. Sin embargo, a mí me nace la pregunta de, ¿los procesos de auditoría internos se dan a voluntad del Contralor que venga y no por requerimiento legal? Es decir, ¿no hay un constante proceso de revisión para evitar que esto nos pase? No, sí existe. Las auditorías internas también tienen planificado las auditorías que se deben hacer. Mire que cuando yo llegué en diciembre comenzamos las 3 auditorías que es el resultado que tenemos ahora, pero adicional tenían rezagado, guardado en auditoría interna, pedidos a ex compañeros y compañeros de la Contraloría que tenían enriquecimiento ilícito, o por lo menos se presumía. En el contraste había eso. Tuvimos que sacar esos pedidos que habían y estamos haciendo esas auditorías también de patrimonios a los ex compañeros o compañeros de Contraloría que habían sido pedidos y que estaban en auditoría interna. O sea, auditoría interna sí tiene también planificado lo que va a hacer, pero muchas veces también no lo ejecutan, no lo hacen. Ahora, después de los grandes casos de supuesta corrupción que revelaron supuestas redes del crimen organizado dentro de la Contraloría, ¿aún no existe una normativa que pueda garantizar el control de la misma Contraloría? Es decir, que sea algo mucho más rígido. Sí, nosotros tenemos controles rígidos. Nosotros tenemos el control, por ejemplo, el control político de la Asamblea Nacional, y es más, la Asamblea ejerce una fiscalización muy dura, nos piden información casi todos los días, estamos sometidos a ese control y lo estamos haciendo y tienen todo el derecho y lo hacemos. Aparte tenemos también el control de pares, que se lo hace a través de contralorías de otros países, somos partes de varios organismos como la OLACE, por ejemplo, el INTOSAI, y tenemos auditorías también así, y aparte la auditoría interna que tenemos. Lo que pasa es que la auditoría interna debe ser
ser independiente. Nosotros la hemos hecho independiente, inclusive la he hecho que esté en otro edificio, ni siquiera la tengo en la propia institución, porque debe ser muy independiente y que no sean servidores. Estamos por lo general poniendo servidores nuevos en la auditoría interna para que no tengan ningún compromiso, porque ya nos pasó que algunos auditores, en el momento que tenían que auditar a sus compañeros, comenzaron a retirarse o a poner ciertos peros y trabas, y eso no lo vamos a permitir. Tuvimos que cambiarlos del equipo. ¿Puede la ciudadanía confiar en que la Contraloría regule de manera transparente todos estos temas? Sí, debe confiar. Estamos haciendo las cosas, yo creo que bien. Estoy seguro que están bien. Es duro. No tenemos todavía tanto tiempo, pero en el poco tiempo hemos logrado muchas cosas. Hay más cosas que van a ir saliendo poco a poco. Hemos ya desbaratado algunas, yo diría inclusive grupos que operaban ahí desvaneciendo glosas o trabajando inclusive con estudios jurídicos. Y está comprobado porque esas personas que las sacamos de ahí están ya de frente con el estudio jurídico que sospechábamos que estaban. Incluso van a las audiencias en contra de la Contraloría. O sea, estaba ya, era algo visto a voces, pero nadie tomaba acciones. O sea, tenían miedo y no podían hacerlo. Nosotros lo hemos hecho y todavía seguimos. Pero yo ya puedo decir que en un 95% la Contraloría tiene personal profesional comprometido y puesto la camiseta. Queda un poquito todavía, pero poco a poco vamos descubriendo. Este caso, doctor, de el detectar a servidores que trabajaban directamente para estudios jurídicos privados, usted mencionó, escuchaba en una entrevista previa, que usted había mencionado que esos ya habían sido identificados, ese personal, y que había sido ya retirado, justamente porque se hicieron denuncias ciudadanas de estos quienes trabajaban con estos estudios jurídicos, pero estos controles se han hecho, me sorprende que se hagan por denuncias ciudadanas. ¿Por qué estos procesos existen al interior de la Contraloría para... Debería eso salir directamente de adentro de la Contraloría? Sí. ¿Cómo es posible que esta gente, que incluso usted decía también que ellos daban tarjetas para que la gente también vaya donde esos mismos estudios jurídicos para los que trabajaban? Así es, así es. Es justamente la falta de controles o tal vez la complicidad de las autoridades en estos casos. Porque la mayoría de esos estudios jurídicos son ex servidores de la Contraloría y ex directivos inclusive de la Contraloría. Entonces esto es... Y los exdirectivos muchas veces ayudan a entrar a cierto personal que todavía está dentro de la Contraloría en los mandos medios. Y estos son los que muchas veces actúan por, no sé, agradecimiento, qué sé yo, tal vez con estas personas, y están colaborando. Pero la mayoría hemos bloqueado. Hemos identificado, sabemos de dónde vienen, cuáles son los estudios jurídicos, y prácticamente se ha identificado ya casi en su totalidad. Aparte que habían personas que sabían que el informe iba a salir ya caducado, inclusive, o estaba caducado, y llamaban a cobrar para sacarles de esa manera el informe. Cuando nos enteramos enseguida hicimos un barrido. Yo mismo bajé a esa dirección, los reuní a todos los servidores y pedimos que comiencen a identificar a las personas, o si no se van a ir todos a su casa. Identificamos a una persona, esa persona ya salió. ¿Y se han levantado procesos penales contra ellos? ¿O contra esa persona? En este caso, por ejemplo, no, pero si hay de otros casos, sí, hay procesos penales. ¿Por qué no en este caso? Porque en este caso no se pudo comprobar que fue la persona. O sea, nunca tuvimos. Simplemente por tampoco nos denunciaron con la persona. Fue uno de los compañeros que nos dijeron, parece que al parecer es tal persona se le pidió que nos cuente la verdad, dijo que no tenía nada que ver, pero preferían irse muchas veces. Ahora, ¿y qué pasa con los estudios jurídicos que están dentro de esta trama de corrupción adentro de la Contraloría? ¿No se les debería quitar la licencia? Yo qué sé, también seguirles un juicio penal por corrupción. No tenemos una denuncia directa de este servidor o de los servidores que están usando ahí. Sí sabemos que están trabajando. Es un derecho al trabajo. Yo muchas veces he buscado la forma de cómo prohibirles inclusive que un ex servidor pueda trabajar desvaneciendo glosas, porque saben muchas veces debilidades y fortalezas ya de la Contraloría, y es imposible. El código de ética que tenemos es para los servidores que están en funciones, no es para los que dejan ser, y la mayoría de los que salen se dedican a estas situaciones, forman sus estudios jurídicos, reclutan, y vale decir así, es la palabra, reclutar gente de dentro de la institución. Y es lo que ha pasado. Estamos ya prácticamente en ese aspecto, casi yo diría, y a cero. Y esas personas son las que nos vienen encima, nos ponen, se ve nomás, no juicios, sí. Acosos laborales sí de muchos servidores, porque los cambiamos, porque no deben estar en tales unidades, están en áreas sensibles y son gente que no es de confianza. Se han habilitado estos días
las redes sociales contra nosotros una cantidad, porque hemos topado a personas muy poderosas dentro de la Contraloría o que fueron dentro de la Contraloría, y hay gente que les debe muchos favores y son los ex servidores y el grupo de confianza, tanto de Poli, especialmente de Poli, los que están atacándonos en este momento. Hay 2 personas que son de extrema confianza de Polit, que se han dedicado a un ataque pero total contra nosotros, y también un grupo de los de Celi, porque hemos descubierto las cosas y van a seguir saliendo, yo no voy a tapar nada. Ahora, ¿qué auditorías están abiertas al momento? Entiendo que el tema de la barcaza, por ejemplo. Está el de la barcaza, está la contratación del etanol, está también lo del contrato sobre el alimento escolar, está sobre también la denuncia de estos alimentos que estaban con plomo. Tenemos abierto también sobre los radares, tenemos abierto también un examen que tiene que ver con electricidad, sobre las contrataciones a nivel del sector eléctrico. Ya acabamos lo que es la matriz, el plan maestro de electricidad. Y bueno, tenemos un sinnúmero, estamos en este momento... Pero, por ejemplo, ¿qué se está investigando en el caso de la barcaza? En el caso de la barcaza, la contratación que se hizo, ahí entramos a la fase de la precontractual y la fase antes de la precontractual. Entonces, en este caso, tenemos que ver... Primero hicimos un levantamiento de la información y tenemos que determinar si esta barcaza, cuando se contrató, ¿no es cierto?, o cuando hubo existió el contrato, hubieron todos los requisitos para la contratación, para la adjudicación previa también, qué fue lo que pasó. Entonces, toda esta situación estamos viendo si es que se lo hizo de manera real. Igualmente estamos también en este momento lo de la judicatura, lo del proceso de esta compañía que hizo esta fase de selección. También esto es algo más rápido, eso sí lo hemos ofrecido entregar en 40 días. Es un pequeño contrato, algo inclusive una orden de compra, ni siquiera es un contrato. Eso es de ínfima cuantía, es de $6,000. Son ciertos requisitos que debemos analizar y estamos casi con todo listo. De aquí vendrán el debido proceso, es lo que nos demora más porque hay que dar 10 días para que puedan contestar, después será 5 días para que vuelvan otra vez a contestar, y esos son los retrasos que tenemos debido a los plazos que debemos cumplir para que un examen salga. Contralor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Estaremos muy atentos a estos casos y darle seguimiento desde la prensa para ver cómo avanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Nos acompañó Mauricio Torres, Contralor General del Estado. Regresamos en instantes con Gisela Vallejo.